Hola chicos y bienvenidos a Crazy Pepe Revenge. Este canal trata sobre historias reales y locas. El sigilo que ocurre en la vida real cuando las cosas se complican un poco. Empezó un martes por la tarde, cuando entré a rastras por la puerta de nuestra casa en las afueras sobre las 6:30. Mi teléfono se había apagado en algún momento del trayecto a casa. Estaba exhausto por otra reunión de presentación fallida con inversores que apenas levantaron la vista de sus teléfonos mientras yo presentaba. Y, sinceramente, solo quería desplomarme en el sofá y olvidarme del día. En cambio, encontré a mi esposa, Verónica, de pie en nuestra sala, empacando metódicamente sus pertenencias en una maleta con una precisión militar que dejaba claro que no era una decisión espontánea. Doblaba ropa, organizaba artículos de aseo, se movía con determinación, como si se estuviera preparando para un viaje de negocios que había planeado con semanas de antelación. Le pregunté a dónde iba, intentando mantener la voz firme, aunque mi corazón ya empezaba a latirme a 1000. Cerró la cremallera de la maleta sin siquiera mirarme y dijo que quería terminar nuestro matrimonio como eso. 5 años juntos, 3 años casados, y me dio la noticia como si cancelara un servicio de suscripción. Sin preámbulos, sin señales de advertencia que yo hubiera notado. Aunque, mirando atrás, tal vez había estado demasiado absorto en el trabajo como para verlas. Cuando le pregunté por qué había elegido este momento exacto cuando todo en mi vida se desmoronaba, cuando apenas podía mantenerme a flote financiera y emocionalmente, me dijo que esa era precisamente la razón. Dijo que necesitaba estabilidad en su vida, algo sólido sobre lo que apoyarse, y que yo ya no se la proporcionaba. Según ella, me había vuelto poco fiable, obsesionado con un negocio en quiebra, y ella no podía verme hundirme más. La startup en la que lo había invertido todo durante los últimos 2 años se estaba yendo al garete, y ya no había forma de negarlo. Cada llamada a un inversor terminaba de la misma manera, con rechazos educados y vagas promesas de retomar la conversación más tarde, que nunca se materializaban. Cada correo electrónico traía más rechazos, más puertas cerrándose, más oportunidades evaporándose. Verónica me recordó, con voz fría y directa, que había apostado todo nuestro futuro en esta empresa tecnológica y había perdido estrepitosamente. Dijo que ya no era la persona con la que se había comprometido, que el hombre ambicioso y seguro con el que se había casado había sido reemplazado por alguien desesperado y ambicioso. Mencioné cómo había liquidado sus deudas de préstamos estudiantiles cuando empezamos a salir, más de $40,000 que había trabajado horas extra para pagar. Le recordé cómo había apoyado su estudio de arte durante 3 años mientras ella intentaba triunfar como pintora, sin quejarme ni una sola vez de ser el único sostén de la familia. Ella lo descartó todo como historia antigua y relevante, cosas que ya no importaban ante nuestra realidad actual. Entonces le pregunté a la pregunta que se había estado formando en mis entrañas, la que realmente no quería que respondiera. ¿Había conocido a alguien más? En el momento en que lo dije, se congeló. Fue solo una fracción de segundo, apenas perceptible, pero lo vi. Esa pequeña vacilación antes de que dijera que no. Esa fracción de segundo en la que tuvo que decidirse mentir. Esa vacilación me dijo todo lo que necesitaba saber, más que cualquier confesión. Le dije que no rogaría, que si esta era su elección, entonces debería irse. Y lo decía en serio. No iba a renegar, ni a suplicar, ni a prometer cambiar. Dijo que sabía que no lucharía por ella, como si me hubiera estado poniendo a prueba y hubiera fallado. Agarró su maleta, la llevó hasta la puerta y salió. La puerta se cerró con un clic silencioso que de alguna manera se sintió más fuerte que cualquier discusión que hubiéramos tenido. Ese suave sonido de finalidad resonó por la casa vacía. Esa noche, me senté sola en nuestra sala, rodeada de todo lo que habíamos construido juntos durante 5 años, y saqué la botella de Bourbon que había estado guardando para una celebración que nunca llegó. Era una marca sofisticada que había comprado cuando recuperamos la financiación inicial, cuando pensé que íbamos a cambiar el mundo y revolucionar industrias enteras. No me molesté en tomar una copa, simplemente bebí directamente de la botella sentado en el sillón de cuero oscuro del que ella siempre se había quejado porque era demasiado masculino para el espacio. El silencio se sentía vivo, presionando desde todas las direcciones, llenando los espacios donde solía estar su presencia. El zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj en la repisa, el riachuelo de la casa asentándose. Todo se sentía amplificado en su ausencia. Miré fotos viejas en mi teléfono, repasando años de recuerdos que ahora parecían pertenecer a la vida de otra persona. Fotos de cumpleaños en los que soplamos velas juntos, vacaciones en lugares que ahorramos durante meses para permitirnos.
Ese fin de semana que pasamos en el lago donde se rió tanto que esnifó vino por la nariz. El selfie borroso del pasillo del hospital la noche que murió mi padre, cuando ella estuvo ahí para mí con su cabeza en mi hombro mientras me desmoronaba. Me quedé mirándola un buen rato, recordando cómo me había abrazado mientras lloraba. Cómo me había susurrado que superaríamos cualquier cosa juntas, cómo me había prometido siempre estar ahí. Esas promesas ahora parecían mentiras, o tal vez solo cosas que había querido decir en el momento antes de que la vida se pusiera difícil y las pusiera a prueba. Pero ahora había esperado hasta que estuviera en mi punto más bajo, hasta que me había acorralado sin dinero, sin opciones y sin salida antes de abandonar el barco. Había calculado el peor momento exacto para irse, ya sea consciente o no. No estaba desconsolado exactamente, no en el sentido tradicional de la palabra. Estaba insultado. El tipo de insulto silencioso que se te mete bajo la piel y quema lentamente. El tipo que te mantiene despierto a las 3 de la mañana, repasando conversaciones y buscando señales que te perdiste. Ella había tomado todo lo que le había dado durante 5 años. Todas las noches en que llegaba a casa exhausto, pero aún así le preguntaba cómo había sido su día. Todos los sacrificios y compromisos. Cada vez que puse sus necesidades antes que las mías sin dudarlo. Cada sueño que había ajustado para acomodar el suyo. Y decidió que no era suficiente en el momento en que las cosas se pusieron difíciles. El momento en que mi valor como proveedor y socio cayó por debajo de su umbral aceptable. Pero sentado allí, en esa casa vacía, bebiendo bourbon que sabía a fracaso y a roto, promesas, me hice una promesa que tenía la intención de cumplir. No importaba lo que pasara, no me iba a ahogar. No importaba lo mal que se pusiera, no importaba lo profunda que subiera el agua, lo pesado que se sintiera el peso en mi pecho, iba a sobrevivir a esto. Iba a salir del otro lado, incluso si aún no. Apretadas, la de los puños deshilachados y la mancha en la manga. Nunca había logrado lavarse. Parecía tan agotado como yo, como si ninguno de los dos hubiera dormido bien en semanas, como si ambos estuviéramos agotados y tercos. ¿Le dije? Verónica se había ido. Simplemente lo dijo sin rodeos, sin emoción alguna, porque yo no tenía energías para dramas. Levantó la vista lentamente de su taza de café y pareció genuinamente comprensivo durante unos 30 segundos, diciéndome que lo sentía y que creía que éramos una buena pareja, que siempre le había gustado. Luego dejó la taza con un movimiento deliberado y soltó su propia bomba, como si hubiera estado esperando una oportunidad. Dijo que quería salir de la empresa. Había conseguido otro trabajo en una empresa de tecnología financiera del centro, algo estable con un sueldo de verdad, beneficios y horario normal, y que quería vender sus acciones de inmediato. Lo dijo como si estuviera pidiendo comida, casual y directo. Sentí como si me hubieran dado 2 puñetazos en el mismo sitio en 24 horas. Como si el universo estuviera quitando sistemáticamente todos los soportes de mi vida solo para ver cuánto aguantaba antes de derrumbarme. Trevor siempre había hablado de lealtad, de ser compañeros en las buenas y en las malas, de cómo habíamos construido esto juntos de la nada en su garaje hacía 4 años. Habíamos pasado noches en vela juntos, celebrando nuestro primer cliente. Juntos, resistimos cada tormenta como equipo. Ahora él saltaba del barco como Verónica, abandonándome cuando más lo necesitaba. Cuando la sociedad en realidad significaba algo más que buenos momentos y dinero fácil. Intentó presentarlo como una decisión empresarial práctica. Nada personal, solo estrategia inteligente y autopreservación. El mercado había cambiado. La ventana se había cerrado. Era hora de reducir pérdidas. Le dije que ese era precisamente el problema. Debería haber sido personal. Habíamos sido amigos durante años antes de fundar esta empresa. Habíamos sido compañeros de piso en la universidad. Nos habíamos plantado en las bodas. Ese día se fue sin apenas despedirse. Simplemente cogió su chaqueta y se fue como si dejara cualquier otro trabajo. Y de repente, me quedé completamente sola en todo el sentido de la palabra. De pie en una oficina que se sentía tan vacía como todo lo demás en mi vida, rodeada por los fantasmas de lo que habíamos intentado construir juntos. La pizarra aún tenía nuestra vieja hoja de ruta del producto esbozada y un rotulador borrable descolorido. Plazos ambiciosos y listas de características que nunca se materializarían. Notas adhesivas con ideas que nadie jamás implementaría. Tazas de café con caladas frías sobre escritorios que nunca volverían a ser ocupados. Me sentía como en un museo de fracaso, un monumento a los sueños que no se hicieron realidad. La audiencia de divorcio llegó unas semanas después, en otra mañana lluviosa. El juzgado era todo mármol y ecos, el tipo de lugar que exige serenidad, incluso cuando uno se desmorona por dentro. Verónica lucía refinada y preparada,
con un abrigo caro que no reconocí. Su cabello perfecto. Su abogado estaba sentado a su lado, irradiando la confianza que da cobrar $400 la hora. Querían la mitad de todo, incluyendo la participación en mi empresa moribunda. Su abogado argumentó con soltura que el negocio se había construido durante nuestro matrimonio, por lo que tenía derecho a su parte, independientemente de su valor actual. Cuando el juez me pidió mi respuesta, me puse de pie y dije que no lucharía. Ella podía quedarse con la casa, el coche, todo. Yo solo quería conservar la empresa, lo poco que quedaba de ella. Dije que sabía que me aferraba, que era mío reconstruirla o enterrarla. La jueza pareció sorprendida por mi claridad, como si esperaba más drama. El abogado de Verónica aceptó inmediatamente, probablemente aliviado de evitar una batalla prolongada. Antes de sentarme, me volví hacia Verónica y le agradecí por los años que habíamos pasado juntos. Dije que ojalá las cosas hubieran terminado de otra manera, que lo decía en serio incluso si nunca entendería por qué se fue. Me miró brevemente, con la mandíbula apretada, pero no dijo nada. Al salir de esa sala del tribunal, no me sentí victorioso ni aliviado. Simplemente me sentí intacto, como si hubiera sobrevivido a algo que debería haberme destruido. Y a veces eso es suficiente. 3 días después, estaba esencialmente sin hogar, viviendo en mi auto con todas mis pertenencias amontonadas en bolsas de basura y una bolsa de lona que se estaba rompiendo por las costuras. Me había quedado dormido en algunos sofás durante esos días. Pasé 2 noches incómodas en casa de un amigo en el pueblo de al lado, donde dormí en un futón que olía a pizza vieja y arrepentimiento. Una noche incómoda, durmiendo en el suelo de la oficina de un excolaborador con una fina esterilla de yoga como único cojín contra la madera. Pero me estaba quedando sin opciones rápidamente y sin gente dispuesta a acoger a un hombre divorciado y sin blanca con demasiado equipaje y muy poco perspectivas. Puedes sentirte convirtiéndote en una carga. Puedes verlo en los ojos de las personas cuando calculan cuánto tiempo están dispuestos a ayudar antes de que se vuelva demasiado inconveniente. Entonces recibí un mensaje de texto de la hermana menor de Verónica, Isabelle. Se enteró de lo sucedido por los rumores familiares y me ofreció su sofá en el pueblo de al lado. Sin ataduras, sin juicios, solo una simple oferta de ayuda cuando la necesitaba desesperadamente. Isabelle siempre había sido diferente de Verónica en formas que había notado pero en las que nunca había pensado profundamente. 5 años más joven, más tranquila, más genuina en sus interacciones. Ella era la que me lanzaba miradas cómplices en las reuniones familiares cuando Verónica se ponía difícil o dominaba las conversaciones con historias que la convertían en la heroína de cada situación. Recordé una cena de acción de gracias que se extendió durante horas cuando me pasó una nota debajo de la mesa mientras Verónica estaba dando la charla sobre una exposición en una galería. La nota decía que yo era la única razón por la que esas cenas eran tolerables con una carita sonriente dibujada al final. Sonreí y lo guardé en mi bolsillo. Nunca lo tiré, la verdad. Probablemente aún lo tenía guardado en una caja de recuerdos. Siempre me había gustado, pero nunca la conocí bien más allá de una charla superficial. Siempre había sido solo la hermana pequeña de mi esposa, en un segundo plano. Alguien con quien era amiga, pero con quien nunca conecté a un nivel más profundo. Dudé antes de aceptar su oferta. Pasé casi 1 hora mirando el teléfono intentando averiguar si era apropiado. Raro si cruzaba alguna línea familiar invisible. ¿Se enojaría Verónica? ¿Me importaba si lo hacía? ¿Esto haría las cosas incómodas en futuros eventos familiares? Suponiendo que me invitaran a ellos. ¿Me estaba aprovechando de la amabilidad de Isabelle? Todas estas preguntas me daban vueltas en la cabeza mientras estaba sentado en mi auto en el estacionamiento de un supermercado intentando decidir, pero me había quedado sin opciones y sin orgullo. Había gastado ambas en tiempo récord. Le respondí con un mensaje preguntándole si estaba completamente segura, dándole una salida si la quería. Respondió en 5 segundos diciendo por supuesto, con 3 signos de exclamación que, de alguna. Tenía idea de cómo era ese lado. La mañana siguiente en la oficina fue brutal de una manera completamente diferente. Un nuevo sabor de traición para agregar a la colección. Ya habíamos perdido la mitad de nuestro equipo en los últimos meses cuando la financiación se agotó y los cheques de pago se volvieron irregulares. Los escritorios estaban vacíos con monitores desconectados acumulando polvo, y la energía que solía llenar el espacio con emoción y posibilidad simplemente había desaparecido, reemplazada por este pesado silencio que se sentía como una derrota. Mi socio comercial, Trevor, llegó temprano, encorvado sobre su café con la misma sudadera gris con capucha que siempre usaba cuando las cosas estaban manera. Me hicieron sentir que tal vez estaría bien. Su apartamento era diminuto,
pero cálido. Un segundo piso subía por encima de una floristería en una calle olvidada por el tiempo. Había una licorería en un extremo y una tintorería con un letrero descolorido de los años 90 en el otro. Las escaleras hasta su casa eran tan estrechas que tuve que girarme de lado para llevar mi bolso de lona. Abrió la puerta antes de que llamara, como si me hubiera estado esperando. Tenía una almohada esperando en el sofá, una suave manta azul doblada con pulcritud, y todo el lugar olía a canela. Le dije que no iba a llorar, pero esto se sentía como oxígeno. Sonrió y dijo que la almohada era mía indefinidamente mientras la necesitara. Esas primeras semanas fueron extrañas, pero cómodas de una manera que no esperaba. Me despertaba temprano y trabajaba desde la mesa de su cocina todas las mañanas, haciendo llamadas y enviando correos electrónicos que en su mayoría no llevaban a ninguna parte, presentando lo que quedaba de mi empresa a quien quisiera escuchar, siendo rechazado una y otra vez. La mayoría de los correos electrónicos no se leían. Algunos rebotaban por completo. Me quedaba mirando la pantalla con la mandíbula apretada, intentando ignorar la lenta erosión de todo lo que había construido. Mientras tanto, Isabel entraba y salía del apartamento, sirviendo café, tarareando desafinada mientras se preparaba para trabajo. Enseñaba arte en una escuela primaria local y llegaba a casa todas las tardes oliendo a pegamento, pintura y caos infantil. Algunas noches comíamos juntas, pasta barata o salteado, lo que pudiera improvisar con cupones y sobras. Las comidas eran sencillas, pero se sentían como algo más que comida. Se sentían como compañía. Me ofrecía ayudar con la compra la primera semana. Intenté insistir, de hecho. Me despidió con un gesto y dijo que podría devolverle el dinero cuando volviera a ser rico. Lo dijo con una sonrisa que dejaba claro que no le preocupaba el dinero. Le dije que hablaba en serio, que no aceptaba caridad. Me miró con dulzura y dijo que no estaba ofreciendo caridad. Así era la vida. A veces la gente se ayuda. No había compasión en sus ojos, solo comprensión. Pasó una semana, luego 2, luego un mes. Una noche, mientras ella enjuagaba los platos y yo estaba sentado con una cerveza tibia, finalmente dije lo que me había estado presionando el pecho. Le dije que sabía que no era su problema, que sabía lo raro que probablemente era coger al exmarido de su hermana. No levantó la vista del fregadero, solo siguió enjuagando un plato. Luego me dijo que yo no era el exmarido de su hermana. Ella, solo era yo mismo. Le pregunté a qué se refería. Se dio la vuelta, se secó las manos con una toalla y se apoyó en el lavabo. Dijo que yo era el tipo que había aparecido en todas las barbacoas familiares, incluso cuando Verónica no quería ir. El que la había ayudado a mudarse de su dormitorio cuando nadie más quería. El que se había reído de sus chistes malos y le había dicho que la taza de arcilla que hizo en realidad tenía encanto. Dijo que no estaba allí por lástima. Estaba allí porque confiaba en mí, porque se alegraba de mi presencia. Esa noche, tumbado en su sofá y mirando el ventilador de techo girando lentamente sobre mí, me di cuenta de algo que me golpeó más profundamente que cualquier cosa en el tribunal. Esto no era tocar fondo. El apartamento de Isabelle, su tranquila amabilidad, el aroma a canela en el pasillo. Esto era la base de algo nuevo. Este era el primer ladrillo para reconstruir mi vida. Y tal vez, solo tal vez, todavía tenía algo que valiera la pena construir. Pasaron los meses y las cosas empezaron a cambiar poco a poco. De alguna manera, la empresa sobrevivió gracias a un contrato afortunado con un cliente logístico mediano que se arriesgó con mi software. Ese acuerdo se convirtió en 2 más, luego en 6. De repente, volví a presentarme con algo que no había sentido en mucho tiempo. Confianza auténtica. Las llamadas se hacían más largas, las respuestas más positivas. El dinero empezó a llegar poco a poco y luego a fluir. Mientras tanto, Isabelle y yo nos acercamos de forma natural y espontánea. Noches de cine en las que me dormía a su lado en el sofá y me despertaba con una manta encima. Conversaciones matutinas a la hora del café que se alargaban durante horas sobre todo y nada. Miradas compartidas que duraban demasiado para ser accidentales. Bromas privadas que nadie más entendería. Con el tiempo, dejé de dormir en el sofá. Ese cambio se produjo de forma gradual, natural. Una noche, me quedé dormido a su lado durante una película y simplemente no volví al sofá. Mis cosas encontraron un hogar permanente en sus cajones. Su cepillo de dientes extra se convirtió en mío. Nunca tuvimos una gran conversación sobre qué éramos ni a dónde iba esto. Simplemente nos convertimos en nosotros. Para octubre, la empresa había obtenido su primer beneficio real. 6 cifras en un solo mes.
Abrí mi portátil una mañana para comprobar las cifras y me quedé mirando la pantalla con incredulidad. Desde la cocina, Isabella gritó preguntando si eso era la cara de un hombre que finalmente ya no tenía que comer fideos instantáneos. Me reí y le dije que era la cara de un hombre que podría comprar muebles que no fueran de Craigslist. Esa noche, reservé una mesa en un restaurante en una azotea de la ciudad. Un lugar pequeño con luces de cadena en el techo y calentadores que brillaban como faroles cálidos en el aire fresco del otoño. Isabel llevaba un vestido de suéter burdeos y esas botas que siempre llamó su arrepentimiento por el derroche, pero que nunca dejó de usar. Pedimos sida caliente, compartimos pan plano y simplemente existimos juntos. Fácil, cercano, real. A mitad de la cena, la miré al otro lado de la mesa iluminada por esa luz ámbar con el viento agitando su cabello suavemente y dejé de comer a media frase. Levantó una ceja y me preguntó qué pasaba. Le dije que necesitaba decir algo. Inclinó la cabeza esperando. Le dije que la amaba. Simplemente salió. Sin pausas dramáticas, sin líneas ensayadas. Dije que la amaba no por lo que había hecho por mí, sino por quién era. Que esta vida, fuera lo que fuese que hubiéramos construido juntos, la quería para siempre. La quería a ella para siempre. Sus labios se separaron ligeramente, y por en un segundo, se quedó mirándome fijamente. Entonces llegó el rubor, suave y profundo, extendiéndose por sus mejillas como un amanecer. Susurró que se preguntaba cuándo lo diría, porque llevaba tiempo allí, meses enamorada de mí. Extendí la mano por encima de la mesa y la tomé. Sentí sus dedos cálidos y firmes en los míos. Fue entonces cuando vibró mi teléfono en el bolsillo. Lo ignoré, pero volvió a vibrar. Isabel me miró y me dijo que podía revisarlo. Lo saqué y miré la pantalla. Verónica. El mensaje decía que necesitábamos hablar urgentemente. Lo miré un segundo, como un fantasma del pasado intentando entrometerse en mi presente. Luego, todavía de la mano de Isabelle, le respondí que estaba ocupado. Tenía una cita con su hermana. Le di a enviar y puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Isabelle arqueó una ceja y me preguntó si era Verónica. Dije, sí. Sonrió ampliamente y dijo que ya era hora de que Verónica viera quién se quedaba. Me recosté con mi sida en la mano, el corazón firme, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente plena. Unas semanas después, un viernes por la tarde, Verónica apareció en mi oficina sin avisar. Estaba de pie junto a la ventana, viendo el tráfico avanzar lentamente cuando la puerta se abrió de golpe. Me giré lentamente, y allí estaba ella, alborotada por el viento, con los ojos claros enrojecidos. Parecía destrozada, como si no hubiera dormido en días. No llamó, no pidió permiso, simplemente entró como si la sala le debiera una audiencia. Dijo mi nombre, con la voz ya quebrada. No respondí, simplemente caminé detrás de mi escritorio y tomé asiento. Señalé la silla frente a mí como si estuviera recibiendo una clienta, no la mujer que había empacado una maleta y se había ido de mi vida sin mirar atrás. Se sentó, pero apenas, encaramada en el borde, como si fuera a salir corriendo en cualquier momento. Dijo que la había cagado más de lo que yo sabía. Le temblaban mucho las manos. No dije nada, solo esperé. Levantó la vista y me miró a los ojos. Y por primera vez desde la audiencia de divorcio, vi miedo real en su rostro. Ni rabia, ni frío cálculo, solo la desgarradora comprensión de alguien que lo destruyó todo y que apenas ahora comprendía las consecuencias. Me dijo que era Trevor, que habían estado involucrados incluso antes de que ella me dejara, que habían tenido una aventura mientras yo estaba ahogada en trabajo intentando salvar la empresa. Dijo que no lo planeó, que simplemente sucedió, que Trevor le había dicho que yo estaba perdida en el negocio, obsesionada y ciega a la realidad. La había convencido de que ya no era la persona adecuada para dirigir la empresa, que si tomaba el control, podría salvarlo todo. Dijo que estaba asustada y cansada, y que le creyó. Respiró hondo y continuó. Trevor había empezado a hablar de cómo podría conseguir mejores clientes, limpiar las cosas, darle la vuelta a todo. Ella pensó que intentaba ayudar, pero no salvó nada. Había estado drenando la empresa discretamente, robando clientes potenciales y redirigiéndolos a otra firma con la que trabajaba como consultor. La había usado para entrar en mi punto ciego, usó su relación para distraerme y cubrir sus huellas. Afirmó que al principio no lo sabía. Juró que no se dio cuenta de lo que estaba haciendo hasta que fue demasiado tarde y ya estaba demasiado involucrada. Se secó la cara con la manga y dijo que Trevor estaba siendo demandado por esa otra firma. Algo sobre fraude e incumplimiento de contrato. Todo iba a volverse,
público, salpicado en noticias de la industria y documentos legales. Dijo que quería que lo escuchara de ella primero antes de que todo saliera a la luz en documentos judiciales y chismes. Me puse de pie lentamente y caminé hacia la ventana, con las manos en los bolsillos de vuelta hacia ella. Observé la ciudad abajo, procesando todo lo que acababa de confesar. Dijo que creía que yo debía saberlo, que quería que lo escuchara de ella. Me di la vuelta y le dije que quería adelantarse. Quería controlar la narrativa antes de que la controlara a ella. Tragó saliva con dificultad. Le dije que apreciaba la verdad, pero que la verdad no borraba lo que había hecho cuando más la necesitaba. Dijo que nunca tuvo la intención de destruirme. Simplemente dije que ella no me destruyó. Solo se aseguró de que no me quedara nada en lo que apoyarme, que había una diferencia. Le tembló el labio. Susurró que me había amado. Dije que la creía, que de verdad la creía, pero que se había amado más a sí misma, que había elegido su propia comodidad sobre nuestra relación cuando las cosas se pusieron difíciles. Respiró hondo, tal vez lista para discutir o suplicar. No le di la oportunidad. Le dije que no había nada más que decir, que esta conversación había terminado. Ella se puso de pie lentamente, con los hombros hundidos como si hubiera envejecido 10 años desde que entró por mi puerta. Dijo en voz baja que Isabelle era buena conmigo, que podía verlo, que Isabelle siempre me había visto mejor que ella. No respondí a eso. Se giró y caminó hacia la puerta, con la mano vacilante en el pomo. Dijo una última vez que lo sentía. No dije nada. La puerta se cerró con un clic detrás de ella, y me quedé en medio de mi oficina, rodeado de todo lo que había reconstruido, comprendiendo finalmente la forma de la herida que había cargado durante más de un año. Ya no era confusión. Era claridad. Y la claridad es más fría que el dolor, pero duele menos. No me apresuré a actuar. Le di 2 días para sentarme con la verdad, para dejar que el polvo se asentara y pensar cuidadosamente en mis opciones. Luego llamé a una amiga, una abogada llamada Harper Knox, a quien una vez le presenté una demostración de software. No había invertido, pero le gustaría mi presentación. Dijo que tenía instintos agudos, aunque mi cara de póker necesitaba mejorar. Contestó al primer timbre, curiosa por saber por qué llamaba. Le dije que necesitaba su ayuda y que no llamaba como vendedor. Captó el tono de mi voz, y me dijo que me encontrara con ella el lunes. Para el viernes, había construido un caso irrefutable. Trevor había extraído datos, robado listas de clientes y, en al menos un caso, enviado facturas duplicadas a través de una empresa fantasma que había creado. Teníamos recibos, correos electrónicos, registros bancarios. La confesión de Verónica había llenado los vacíos narrativos, dándonos el porqué detrás del qué. Harper se recostó en su silla, hojeando páginas con la calma de quien ha liquidado a hombres más grandes por menos. Me preguntó si estaba segura de querer seguir adelante. Me advirtió que las demandas requieren tiempo y energía, que me arrastrarían a declaraciones y descubrimientos. Le dije que ya me habían arrastrado a cosas peores, que no se trataba de venganza, se trataba de defenderme. Me dedicó una pequeña sonrisa y dijo, «Entonces, vamos a darle donde importa». El juzgado estaba en silencio cuando entramos, luz fría y madera pulida. El tipo de lugar que exige serenidad. Trevor se sentó frente a mí con un traje azul marino que le quedaba demasiado bien para un hombre que afirmaba no haber hecho nada malo. No me miraba directamente, mantenía la mirada baja o fija en su propio abogado. No lo necesitaba. Que me mirara. Cuando el juez me dio la palabra, me puse de pie, me abotoné el blazer y me acerqué a hablar. No me tembló la voz. Le dije al juez que había confiado en Trevor, no solo con mi empresa, sino con mi lealtad y amistad. Que había sido mi socio, alguien con quien contaba. Y cuando las cosas empezaron a desmoronarse, cuando se suponía que ambos debíamos llevar el peso juntos, él había decidido irse discretamente con lo mejor y dejarme sepultada bajo el resto. Dije que su traición no fue ruidosa ni dramática. Fue silenciosa, estratégica, oculta. Y eso es lo que lo empeoró. Porque no solo quería verme fracasar. Lo necesitaba. Lo había planeado. Me giré ligeramente y lo miré. Dije, no solo me lastimó. Escuchó a todos los que habían dependido de nosotros, los clientes que habían confiado en nosotros, los pasantes que nunca recibieron sus últimos cheques de pago, los empleados que se mantuvieron leales cuando deberían haber huido. Le dije al juez que no se trataba de venganza ni de amargura. Se trataba de responsabilidad, de asegurar que hubiera consecuencias por destruir deliberadamente algo que habíamos construido juntos. Trevor apartó la mirada. No pudo. Me miró a los ojos.
El juez revisó los archivos durante lo que pareció una hora. La sala estaba en completo silencio, salvo por el sonido de las páginas al pasar. Y entonces cayó el mazo. La empresa de Trevor pagaría la indemnización completa, hasta el último centavo robado, más intereses y honorarios legales. Se le prohibió fundar otra firma en el estado durante 5 años. Su licencia profesional fue suspendida en espera de una nueva revisión. No sonreí, no me regodé, no me sentí triunfante. Simplemente sentí que se había hecho justicia. Fuera del juzgado, me quedé quieta un momento, asimilando todo. Entonces mi teléfono empezó a vibrar. Primero, fue Isabel diciendo que había visto las noticias y que estaba orgullosa de mí, que la cena de esa noche la invitaba a ella. Luego, un cliente del que no había sabido nada en más de un año, que me contactó para reconectar. Luego, otro y otro, como pequeñas chispas que se encienden en la hierba seca. Uno a uno, los desaparecidos volvían. Se corría el rumor de que había ganado, de que me había plantado cara luchado. Y así, las cenizas se convertían en leña. Un domingo por la tarde, unas semanas después, Isabel había salido a comprar comida y yo estaba sentada en el porche con las piernas estirada, café en mano, observando las hojas ambarinas rodar por la acera como si compitieran entre sí. El golpe fue suave, vacilante. Supe que era Verónica incluso antes de abrir la puerta. Podía sentirlo de alguna manera. Estaba allí de pie con un abrigo largo y el pelo recogido en una bufanda. Su maquillaje apenas cubría la tormenta en sus ojos. Dijo mi nombre y pidió solo 5 minutos. Prometió que se iría después de eso. No me moví al principio, solo la miré. Luego me hice a un lado, no porque le debiera algo, sino porque necesitaba cerrar este capítulo como es debido, necesitaba decir lo que no se había dicho. Entró lentamente, mirando alrededor de la sala de estar como si las paredes pudieran acusarla. El espacio era modesto, pero cálido. Libros apilados sobre la mesa, el suave zumbido de la estación de jazz favorita de Isabel sonando bajo desde el altavoz de la cocina. Verónica lo asimiló todo, viendo la vida que había construido sin ella. Luego se giró hacia mí. Dijo que había estado pensando en mí constantemente desde aquel día en mi oficina, desde que finalmente me contó todo, que sabía que había destruido lo que teníamos, que sabía que era su culpa. Pero dijo que no vino a reescribir la historia o inventar excusas. Vino porque necesitaba saber que aún me amaba, que nunca había parado. La miré, no como antes, con esperanza o anhelo, sino con la quietud y firmeza de quien ya había enterrado ese capítulo y había seguido adelante. Dijo que entonces creía estar haciendo lo correcto, que le había asustado ver morir el negocio, verme caer en la obsesión, que Trevor le había dicho cosas que le hacían creer fácilmente que todo había terminado, que no había salvación para ni para mí. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas y no se molestó en enjugarlas. Dijo que lo confesó todo, no para recuperarme ni para limpiar su nombre, solo porque ya no soportaba el peso de las mentiras. Pero ahora, de pie en mi sala, ya no podía ignorarlo. Dijo que quería otra oportunidad conmigo. Quería volver a intentarlo ahora que todo estaba al descubierto. El silencio se alargó lo suficiente para que su esperanza surgiera y luego se desplomara. Le dije con suavidad pero con firmeza que lo sentía, pero que esa parte de mi vida había terminado, que apreciaba su honestidad. De verdad, pero la verdad no borró lo que ella había hecho cuando más la necesitaba. Dio un paso adelante, extendiendo ligeramente la mano. Me quedé donde estaba. Le dije que me había dejado, no en un ataque de ira ni durante una pelea, sino deliberadamente. Me miró a los ojos mientras me desangraba y se alejó. Y ahora que estaba de pie de nuevo, ahora que tenía algo que mostrar por haber sobrevivido los escombros, quería volver a casa. Dije que entendía por qué, pero la respuesta era no. Se abrazó a sí misma como si el frío finalmente le hubiera llegado a los huesos. Le dije que tenía razón en que no vino a reescribir la historia. Vino porque no podía vivir con cómo terminó. Pero yo podía vivir con eso. Había hecho las paces con eso hacía meses. Susurró que me había amado. Dije que lo creía. De verdad. Pero le dije que Isabel me había amado a través de todo. Me había amado cuando no había nada que amar excepto potencial y esperanza. Eso detuvo a Verónica en seco. No lo dije con ira, solo con la simple verdad. Dije que Isabel me había apoyado cuando ya no quedaba nada. Que había abierto su puerta cuando no tenía a dónde ir. Que había llenado el silencio que Verónica dejó atrás, no para salvarme ni arréglame, solo para estar ahí. Dije que ahora era suya, y que era feliz, verdaderamente feliz por primera vez en años. A Verónica le tembló el labio y asintió lentamente,
comprendiendo que este era realmente el final. Se giró hacia la puerta y su mano dudó en el pomo. Repitió una vez más que nunca tuvo la intención de lastimarme de esa manera. Dije que lo sabía, pero que lo había hecho de todos modos, y que era algo con lo que ambos teníamos que vivir. Abrió la puerta y salió a la fresca tarde de otoño. La vi caminar por el sendero, con los hombros encorvados, sus pasos lentos y pesados. No miró atrás, y yo tampoco. La puerta se cerró con un clic tras ella, y no sonó a un final. Sonó a paz, como la última página de un libro que ya había terminado de leer. Unos días después, fui a una pequeña joyería, escondida entre un restaurante y una tienda de discos en una calle tranquila del centro. El letrero estaba descolorido y el timbre de la puerta sonaba demasiado ansioso, pero de alguna manera me pareció adecuado. El hombre detrás del mostrador tenía unos 60 años, con gafas que se le resbalaban por la nariz y una voz baja y cálida. Le dije que no quería nada llamativo ni demasiado grande. «Nada que», gritó, «mírame». «Solo algo honesto». Asintió como si le entendiera mejor que nada, como si hubiera esperado toda su carrera que alguien pidiera honestidad en lugar de impresionar. 10 minutos después, lo tenía. Un sencillo anillo fino de oro con un solo diamante, sin adornos ni complicaciones. No los necesitaba. Isabelle no era de las que cuentan zanahorias ni comparan anillos. Se fijaba en cosas como el esfuerzo silencioso, el contacto visual genuino y si llegabas a tiempo. Esa noche, llegué a casa con el aroma a ajo asado y el leve crujido de un disco de vinilo que sonaba en un rincón del salón. Isabelle estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá, con el pelo recogido y un libro de bolsillo abierto en el regazo. Levantó la vista cuando entré y me dijo que llegaba tarde. Levanté una bolsa de comida para llevar en una pequeña caja negra y le dije que tenía que hacer un recado. Arqueó una ceja y me preguntó si era de la taquería sospechosa o de la cara. Sonreí, me acerqué y dejé la comida en la mesa de centro. Entonces respiré lentamente, metí la mano en mi bolsillo y me arrodillé allí mismo, en nuestro sala de estar. Sus ojos se abrieron de par en par, y el libro se le cayó de las manos, golpeando el suelo con un golpe sordo. Dije su nombre completo, le dije que me había acogido cuando no tenía nada, ni orgullo, ni a dónde ir, apenas un pulso, que me había recordado cómo respirar, cómo levantarme de nuevo cuando lo había olvidado. Dije que ella no me arregló. Solo se quedó quieta a mi lado mientras yo me arreglaba. Y ahora quería pasar el resto de mi vida de pie a su lado. Hubo un latido perfecto de silencio donde todo el mundo pareció contener la respiración. Entonces gritó de alegría a todo volumen y prácticamente me derribó mientras me rodeaba el cuello con los brazos. Gritó sí una y otra vez, riendo y llorando al mismo tiempo. Deslicé el anillo en su dedo y lo miró como si brillara de adentro hacia afuera, como si fuera la cosa más hermosa que hubiera visto en su vida. Me sujetó la cara con ambas manos y me preguntó si estaba seguro, realmente seguro. La besé en la frente y le dije que nunca había estado tan seguro de nada en mi vida. Y sentado allí, en el suelo de la sala, con ella en mis brazos, no me sentí roto, ni afortunado, ni siquiera redimido. Simplemente me sentí en casa. La boda fue pequeña y perfecta, justo lo que ambos deseábamos. Nada de arcos majestuosos, ni filas de desconocidos ni sillas incómodas, ni sonrisas ensayadas para parientes lejanos que apenas conocíamos. Solo nuestros seres queridos reunidos en un jardín en una tarde perfecta. Una suave brisa se movía entre los árboles y la luz del sol se filtraba entre las hojas y los arroyos dorados. Isabelle caminó hacia mí con un sencillo vestido blanco que ondeaba como si perteneciera al viento, y yo me quedé de pie al frente con el corazón en paz por una vez en mi vida. Sin miedo escénico, sin dudas, sin miedo. Se acercó y me tomó las manos. Sus dedos estaban cálidos y apenas temblaban. Se los apreté suavemente y sonreí. La oficiante habló con suavidad, pero apenas oí sus palabras. Mis ojos no se apartaban de los suyos. No podía apartar la mirada de ella. Cuando me tocó hablar, no leí la tarjeta doblada que llevaba en el bolsillo, que había pasado horas escribiendo y reescribiendo. Simplemente hablé desde lo más profundo. Le dije que me amaría cuando ni siquiera yo me gustara a mí misma, cuando estaba a mi punto más bajo y no veía salida, que ella se había quedado quieta cuando el mundo entero me dio la espalda, que ella creí que podía sanar cuando yo mismo dejé de creerlo. Dije que no me importaba el ayer, ni el año pasado, ni nada anterior a este momento. Solo quería cada mañana mientras ella estuviera en él. Sus labios temblaban y sus ojos no se apartaban de los míos. No esperó a que el oficial diera permiso o dijera las palabras tradicionales. Simplemente se inclinó y me besó suave, pleno y perfecto. Y el jardín que nos rodeaba desapareció.
Hubo suaves aplausos a nuestro alrededor, algunas lágrimas de amigos, algunos vítores, pero todo lo que podía ver o sentir era a ella. Más tarde, mientras estábamos de pie tomados de la mano bajo el cielo del atardecer con el sol poniéndose en brillantes naranjas y rosas, miré todo a mi alrededor. Nuestros amigos riendo y hablando, la sencilla belleza del jardín, la paz en los ojos de Isabelle, y me di cuenta de que esta era la verdadera victoria, la que realmente importaba. No el fallo judicial contra Trevor, no el dinero que volvía a la empresa, ni siquiera la reivindicación de tener razón. Esto era todo, encontrando algo inquebrantable en las cenizas de todo lo que habían intentado destruir. Un nuevo hogar, un nuevo amor, una vida tranquila construida con ambas manos. Y un esfuerzo honesto. El pasado finalmente estaba donde pertenecía, detrás de mí, y el futuro se extendía ante mí, lleno de posibilidades. Así que esa es mi historia. Todo el viaje desordenado y complicado desde el fondo hasta aquí. Supongo que todavía estoy procesando algo, todavía tratando de darle sentido a ciertas piezas. Como si la confesión de Verónica realmente importó al final. ¿Fue demasiado poco y demasiado tarde? ¿Solo un intento egoísta de aliviar su propia culpa, o requirió verdadero coraje para confesar incluso después de que todo ya estaba destruido, sabiendo que tal vez nunca la perdonaría? Honestamente no sé la respuesta. Tal vez ambas cosas sean ciertas. Tal vez las personas son complicadas y los motivos nunca son puros. Pero sí sé que estoy exactamente donde se supone que debo estar ahora. Y eso es suficiente. Más que suficiente, en realidad. Es todo.